Seguimos, vamos a hablar sobre nefroprotección y diálisis en el Hospital Carlos Andrade Marín. Está con nosotros María José Montes de Oca, jefa de la unidad de diálisis del HCAM. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Iniciamos explicándole a la ciudadanía qué es nefroprotección. Bueno, nefroprotección es un término que nació desde hace mucho tiempo, específicamente el 2006, cuando empezamos a hablar del Día Mundial del Riñón. Nace en virtud de la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que están en crecimiento. Entonces, hablamos de reglas de oro, todas las reglas que la gente debería conocer y debe saber. Comer saludable para controlar el peso, porque está demostrado que el sobrepeso y la obesidad condicionan a un daño renal. Hidratarse, es importante consumir por lo menos más de 6 vasos de agua al día. Cuando hablamos de hidratación no nos referimos a colas, no nos referimos a jugos, nos referimos a agua, ¿sí? No automedicarse, esto es súper importante. Muchos pacientes, mucha gente en general, va al farmacéutico porque tiene algún dolor de muela, algún dolor de rodilla y le pide un medicamento para calmar el dolor. Y los farmacéuticos generalmente ¿qué recetan o qué le venden? Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que son medicamentos que en aquellos pacientes que tienen un daño renal previo son muy dañinos, muy dañinos. Hacen que se perpetúe un poco más el daño renal. Hay que controlar la presión arterial. Los pacientes hipertensos, sobre todo los que ya conocen que sufren de la presión alta, tienen que mantenerla controlada. El paciente diabético debe controlar el azúcar. Eso también es muy importante. Y sobre todo, todas las personas deben realizarse un examen anual de la función renal, porque hay un problema con la enfermedad renal crónica. El problema de la enfermedad renal es que es una enfermedad silente, no te da síntomas, ¿sí? Es diferente cuando un paciente le da gripe, empiezas a estornudar, ya sabes tú que estás con la nariz roja y empiezas y dices, no, ya me dio gripe. La enfermedad renal no. Cuando se daña el riñón no te da síntomas en un inicio, te da síntomas cuando ya está en un estadio muy avanzado. Cuando ya los médicos a veces no podemos actuar para tratar de frenar el daño, sino que se dañó y ya entra otro proceso, que es el proceso del tratamiento sustitutivo renal, que muchos lo conocen, que sería el tratamiento de diálisis o un trasplante en su defecto. Entonces, cuando hablamos de nefroprotección, nos referimos a eso. Para todos los nefrólogos y los médicos internistas que ven pacientes con problemas renales, para nosotros nos asusta porque cada vez vemos más y más pacientes y las estadísticas son realmente alarmantes. Por eso tratamos de inculcar mucho la nefroprotección. Ahora, claro, esto tiene mucho que ver con que esta enfermedad, por ejemplo, esta enfermedad renal, como usted lo manifestaba, no tiene síntomas, no. Es silenciosa. Tal vez la ciudadanía también ahí debería de alguna manera conocer un poco más de los cuidados que debe tener. Claro, usted manifestaba, hay reglas que son de oro, tomar 6 vasos de agua al día, no medicarse, pero exacto, eso comúnmente no suele pasar. No. Entonces, por ejemplo, ahí las estadísticas, los datos, ¿qué nos dicen? Los datos son altos. El Ecuador maneja un sistema muy bueno, pero específicamente de pacientes en diálisis. Cada centro prestador y cada unidad hospitalaria que brinda el tratamiento de diálisis llena una matriz que es nacional. Y con eso nosotros podemos ver que las estadísticas son alarmantes. Existe una publicación del año 2023 hecho por algunos médicos, el otro el doctor Junior Gaona, por ejemplo, que es un médico que trabaja en salud pública, y realmente muestran una prevalencia y una incidencia bastante alta de más de 1000 pacientes por año, que eso es realmente alarmante por millón de habitantes, que no debe ser así. Entonces, y cuando nosotros revisamos la matriz vemos que hay un crecimiento exponencial del ingreso de pacientes a tratamientos de diálisis. ¿Sí? Realmente en nuestro hospital, el Hospital Carlos Andrade Marín es un hospital de referencia nacional, ¿sí? Donde nosotros brindamos la cartera de servicio de diálisis, eso significa todos los tratamientos sustitutivos. Háblese de diálisis convencional, hemodiafiltración, diálisis peritoneal, terapias lentas, pacientes críticos, terapias lentas y terapias de hemodiálisis en pacientes pediátricos, porque nosotros también atendemos eso, y diálisis peritoneal, o sea, nuestra cartera es realmente amplia. Solo en nuestro hospital, cada año ingresan a diálisis más de 150 pacientes por año. El año pasado entraron 123 y en los que vamos del 2025 ya llevamos 147. Entonces es realmente alarmante. Sí, todavía no terminamos. Entonces eso sí nos preocupa bastante. Y son pacientes nuevos, o sea, muchos de esos pacientes no tenían conocimiento del daño.
y ya vienen a llenar la matriz, como quien dice, ya entrar otra vez al tratamiento. Claro, y para conocer también un poco más de este tratamiento que ya son las diálisis, que es cuando, y usted lo decía, cuando el riñón se daña, Sí. ¿cierto? Y ahí ya tiene que pasar a este tipo de tratamientos que son diálisis. ¿Cómo se están tratando estos en el Hospital Carlos Andrade Marín? Ok, verá. Hablando de tratamiento renal sustitutivo, como le mencioné anteriormente, nosotros tenemos dentro de nuestra cartera varios tratamientos que ofertamos, ¿sí? La hemodiálisis convencional, que es la que comúnmente también hay en todo el Ecuador, que es lo que brindan los prestadores externos, ¿qué es lo que hace el tratamiento renal? Es sustituir la función del riñón en la medida de lo posible. El riñón elimina agua, el riñón elimina toxinas y el riñón produce hormonas. Entonces son tres funciones importantes allí. La diálisis lo que hace es depurar, es decir, limpiar la sangre que está llena de toxinas por medio de un filtro o riñón artificial, esa es la hemodiálisis convencional, y la devuelve al paciente limpia. Entonces lo que hace es depurar y ultrafiltrar, sacar el agua, lo que está de más. Hay pacientes que cuando ya su riñón deja de funcionar, ellos ya no vuelven a orinar nunca más. Entonces esa cantidad de agua que ellos acumulan entre una sesión de diálisis a otra, nosotros la sacamos en la máquina, que los pacientes que ya están en diálisis tienen conocimiento de eso. Esa es la hemodiálisis convencional. La hemodiafiltración es una diálisis mucho más mejorada. Sí, es una diálisis que tiene mucha importancia en el paciente inflamado, en el paciente que tiene una comorbilidad cardíaca, por ejemplo, que no tolera la hemodiálisis convencional o que tiene una hiperfosfatemia, va mucho mejor con hemodiafiltración. La terapia lenta continua es una terapia que nosotros brindamos en el hospital, en el área de cuidados intensivos, tanto adulto como pediátrico. Porque esta es una terapia que dura 72 horas, por eso se llama continua. Entonces, es específicamente para pacientes críticos, sépticos, intoxicados, junto con otras que también brindamos nosotros, que es la hemoperfusión, y es una terapia más de pacientes en cuidados intensivos. Esto no se hace en los prestadores externos, y bueno, es una ventaja que el hospital lo tenga, porque el paciente puede tener una atención mucho más integral, tanto el adulto como el pediátrico, porque nosotros también brindamos estas terapias en pediatría. Y la diálisis peritoneal, que es la más fisiológica, por llamarla así, porque nuestros riñones funcionan las 24 horas del día, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos hemodiálisis estamos trabajando solo 12 horas a la semana. En diálisis peritoneal, al ser más fisiológica, el paciente está haciéndose su tratamiento durante la noche mientras duerme, ¿sí? Cuando es automatizada, y durante todo el día cuando es manual. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros podemos brindar en el hospital. Nuestros pacientes siempre podemos ofertarles lo que es importante para ellos o lo que ellos realmente necesitan, tanto adultos como niños. Claro, ¿y actualmente cuántos pacientes tienen? Por ejemplo, que nosotros, se hacen estos tratamientos. El Hospital Carlos Andrade Marín es un hospital que no maneja un pool de pacientes crónicos. Nosotros manejamos solo casos agudos o complicados. No tenemos una casuística tan alta, pero generalmente por semana brindamos atención a unos 60 pacientes. Igual, la atención, en este caso que es en el Hospital Carlos Andrade Marín, ustedes tienen todo para brindar justamente ese servicio en los horarios establecidos, sí. Tienen que coger citas previas. ¿Cómo La es? unidad de diálisis, verá, el Hospital Carlos Andrade Marín tiene un pool bastante amplio de nefrólogos que estamos divididos en diferentes áreas, el área de trasplante renal, el área de nefrología clínica y el área de hemodiálisis a la que yo pertenezco. Nosotros como unidad de diálisis brindamos el servicio del tratamiento. Entonces, en este momento contamos con todos los recursos para poder hacerlo, ¿sí? Tanto en hemodiálisis convencional como hemodiafiltración, como terapias lentas continuas. El único recurso que en este momento se nos ha dificultado un poco es el de diálisis peritoneal, pero eso ya es algo un poco más difícil de tratar. Pero las terapias para pacientes agudos sí brindamos. Claro. Y esto también ocasiona tal vez otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, lo que usted manifestaba, hay reglas que no se cumplen, el tema del agua, alimentación. Por ejemplo, esto tiene algo que ver también con diabetes. Hay otras enfermedades que también son complicadas o complican más esto. Por supuesto. La diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica. La diabetes es una enfermedad realmente catastrófica si no la logramos controlar. Toda enfermedad se puede controlar si usted tiene hábitos saludables, si usted sigue las recomendaciones de su médico y si toma la medicación. La diabetes mellitus es realmente una enfermedad
difícil de controlar. Los endocrinólogos tienen esa batalla constante, sobre todo porque el paciente a veces es un poco indisciplinado. Si no controlas el azúcar, se termina dañando los vasos. Y si se dañan los vasos, terminas en insuficiencia renal. Lastimosamente es así. Si no controlas el nivel de azúcar, el azúcar daña nuestros vasos. Los niveles de hemoglobina glicosada, que están muchos pacientes cuando no cumplen las recomendaciones, los tienen por encima de 8, de 9, en el tiempo terminan haciendo insuficiencia renal crónica. Y eso es algo que es un dolor de cabeza para nosotros, es un dolor para los médicos también, porque son pacientes que tal vez siguiendo las recomendaciones no van a llegar a diálisis. Pero claro, si no lo hacen, sí. Claro. Y la diálisis también tiene que ver con lo que usted manifestaba. Tema de alimentación, tema de deporte también, hacer actividad física. ¿Cómo está el tema de la diabetes? La diabetes en tema de estadísticas también. Para la diabetes sí hay síntomas. Sí, la diabetes sí tiene más síntomas e inclusive es muy común que nosotros podamos hacernos un control glicémico. Es más común que te hagas un control glicémico a que te hagas un control de creatinina. Entonces, claro, la glucosa, inclusive hasta la gente que hace las ferias en la calle te pueden hacer una tirilla y te dicen, vea, está un poco alta. O tienes el antecedente en la familia de la diabetes, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí en el Ecuador la diabetes es mucho más alta de prevalencia en la costa que en la sierra, por la alimentación. Porque en la costa los pacientes se alimentan más de carbohidratos, ¿ya? En cambio, en la sierra no es así. Si tú comparas la estadística, por ejemplo, Guayas, Manabí tienen una estadística mucho más alta, tanto en prevalencia de diabetes como en prevalencia de enfermedad renal crónica. La mayoría de pacientes están en la costa ecuatoriana. Claro, y es muy preocupante, por ejemplo, lo que usted manifestaba, no existen síntomas para saber que una persona tiene un problema renal. Lo único que ahí se puede hacer es tener una vida tal vez un poco más saludable, que es bien complicado también que a veces eso pase, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo educarle un poco más a la ciudadanía respecto a estos temas? Como les digo, yo creo que a veces la gente piensa que siempre está sana. Es algo más cultural, creo yo. A la gente no le gusta ir al médico. Pero no estamos preparados para eso. A la gente no le gusta ir al médico. Por ejemplo, los controles. Exacto, a eso voy. A la gente no le gusta ir. La gente va cuando se siente mal. Mientras no se sienta mal, la gente no va al médico. Y ese es el problema. Yo diría que el único signo que tal vez nos puede decir a nosotros que tenemos un daño renal sin que tengamos una enfermedad tan avanzada es la proteinuria. Que es cuando vamos al baño y la orina hace espuma, como cuando tiras una cerveza en el piso y te hace espuma. Así, esa es la proteinuria. Muchos pacientes pueden no tener una elevación de la creatinina, pero sí tienen proteinuria. Y la proteinuria, de acuerdo a las guías CADIGO, pues es un signo de daño renal, porque la enfermedad renal no solamente se basa en una alteración, lo que dice la guía CADIGO es que es una alteración estructural y funcional del riñón. Es decir, se eleva la creatinina, disminuye la función renal o simplemente puedes hacerte una ecografía y resulta que nunca te hiciste un eco, te vas a hacer un eco y tienes un solo riñón. ¿Qué ha pasado, no? Inclusive en estudiantes de medicina, cuando estamos estudiando y estamos aprendiendo a hacer un eco, resulta que te haces la ecografía y, oh sorpresa, has tenido un solo riñón. Y te haces los exámenes generales y, oh sorpresa, has tenido proteinuria. Entonces, por eso es importante hacerse los controles, aunque sea una vez al año. Una vez al año, de manera rutinaria. Y también, ¿eso tiene que ver con la edad? Por ejemplo, los casos que ustedes tienen en el HCAM, más o menos, ¿de qué edad son? Bueno, en general, todos tenemos una disminución de la función renal pasado los 40 años. Eso es fisiológico, ¿sí? Lo que nosotros hemos visto en el hospital es que ya no tanto se enferma el adulto mayor. Nosotros cuando estudiamos medicina o estudiamos nefrología nos decían la principal causa es la diabetes, le sigue la hipertensión, las glomerulopatías y en los niños las malformaciones de la vía urinaria. Pero ahora hemos visto un cambio, o sea, no solamente es el adulto mayor, es el paciente entre 40 a 60 años que está ingresando por patologías glomerulares. Glomerulares, ¿qué quiere decir? Es una enfermedad específica del riñón. Háblese de vasculitis, que es un poquito más complejo de explicar, pero no tiene diabetes o no tiene hipertensión, que es lo que uno generalmente quiere encontrar. No, es un paciente completamente nuevo que desarrolla una enfermedad inmunológica o una enfermedad propia del riñón, una glomerulopatía, que hemos visto bastante paciente de ese tipo. Y lo otro también, perdón que te corte, es que
Hay muchos pacientes ahorita que están o mucha gente que vive que está por encima de los 75 años. Se ha aumentado inclusive la edad de los pacientes. Finalicemos con una recomendación final. Recomendación para la ciudadanía, porque esto es un tema que está en la casa de todos, en el hogar de todos, en la familia de todos, pero que a veces no lo sabemos. Sí. Mi recomendación sería que se hagan los exámenes. Una vez al año, un examen de una biometría hemática, una creatinina, urea y examen de orina. Eso es importante, recomendación 1. Recomendación 2, hipertenso o diabético, por favor, siga las recomendaciones de su médico. Por favor, controle su peso, eso es súper importante. Controle el nivel de azúcar, tome líquidos, por Dios. ¿Sí? No Coca-Cola, no sino Coca-Colas, agua. Sí. Agradecemos mucho por esas recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. Conversamos con María José Montes de Oca, jefa de la unidad de diálisis del Hospital Carlos